El conflicto armado entre la Fuerza Armada de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional dejó más de 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. Chalatenango fue una región que más sufrió los estragos de la guerra, dejando muerte y destrucción a su paso. Entre esos lugares se encuentra el Plan de la Muerte. Plan de la Muerte, me acuerdo yo cuando todavía era una niña que había un asentamiento de casas. La gente vivía en un área demasiado apartada de la civilización de las personas y entonces ellos vivían solos. A mi corta edad, cuando yo tenía por ahí unos 10 años, me contaban mis abuelos, ¿verdad?, que la gente se vio obligada prácticamente, ¿verdad?, a salir de ese lugar debido al conflicto armado que se vivía en ese momento en nuestro país. O sea, el poder es el germen del hombre nuevo, pues, ¿verdad? El hombre... Un tiempo vino la guerra y ellos se afligieron mucho, se asustaron, todo eso. Entonces ellos tuvieron que desalojar de allí. Ellos buscaron otro lugar donde vivir, con sus hijos, todo. Lo material quedó. Unas personas fallecieron, niños, personas inocentes. Lo que pensaba yo, lo que me iba a suceder con mis niños todos golpeados. Pues cuando yo llegué a la casa ya, el esposo mío ya venía con la niña toda herida, ya toda muerta, ya con el brazo colgando. Que los pedazos de carne que colgando le quedaban. Pues me dijo él, apúrese, me dijo que, pero yo pues no me atiné porque yo de un solo me enrumbé. El niño también está herido, me dijo. Y a donde estamos, están en el tatu, voy a traerlos, me dijo. Vine yo con qué dolor, dejé a mi niña muerta allí y me fui a ver al otro niño. Tanto la guerrilla como la tropa se refugiaban en esa zona porque era boscosa. Había más árboles y la zona les tenía una vista para todos lados. Miraban tanto para el lado del Llano Grande como miraban tanto para este lado de esta zona de Candelaria y podían enfocarse en esa zona porque era una zona alta. Entonces, y les servía de refugio a ellos también porque se podían refugiar en esos lugares, tanto los unos como los otros. Abandonaban primero, se venía la tropa, se salía de allí, llegaban los otros y cuidaban la zona. Y así estaban. Entonces las casas que estaban hechas solo eran 2 de adobe. Primeramente el trasladar adobe y teja para la zona le era difícil, aun cuando había tal vez lugar como hacer la teja, era lo más difícil. La madera la sacaban de allí, pero las demás casas eran de madera. Claro, la gente se desarmó las casas de madera, se las tuvo que llevar, no la dejaron, pero sí estaban los predios. Hay partes planas que las ve pequeñas uno, pero eran casas. Mi mamá me contaba de que pasaban aviones bombardeando y las personas se asustaron más. Entonces ellos se agarraban, los soldados, con las otras personas. Entonces ellos tuvieron mejor que irse antes de fallecer ellos. Y para eso tenemos que estar preparados político, ideológicamente y también militarmente. Y considero de que nosotros en esta operación vamos a demostrar al enemigo nuestra capacidad de combate y que a la vez todos nosotros vamos a poner todo el esfuerzo. Pues decirles que era un lugar en el cual aproximadamente estaban entre unas 60 viviendas y que ellos después se desplazaron alrededor del municipio y fuera del municipio, ¿verdad?, para poblarlo de otra forma y quedando desolado el lugar del Plan de la Muerte. Me lo coman ustedes. ¿Por qué se salieron? Pues como la guardia iba a sacarlo a uno de las casas y ahora se ha sido, pues la guardia los ha sacado, pues. ¿Y qué les dijo la guardia? Fuéramos a la mierda.
¿Sí? Si no, ella misma lo iba a matar a nosotros. Se nos fuimos a la mierda todas veces. ¿Cómo? Nos iban a dar de comer, ¿verdad? Los iban a matar. ¿Ves? Si un enfermo estaba grave, había que enterrarlo, que se muriera, porque no podíamos sacarlo tampoco. Eso de la guerra fue horrendo, fue difícil para el pueblo, y no quisiéramos que el pueblo vuelva a vivir una guerra amarga, porque fue amarga. Hasta el día de hoy, los familiares de las víctimas no obtuvieron justicia y tampoco pudieron llorar a sus seres queridos. Es una deuda pendiente que tiene el Estado y la sociedad con estas familias.